¿Sabes qué? Nuestro CTO se va. Me dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo que se va en este momento? Estamos en medio de levantar una ronda de inversión. Y yo lo sé. Y yo me siento culpable. Creo que ha sido mi culpa. Fue en mayo del 2015 cuando nosotros empezamos a desarrollar este emprendimiento, que era la primer plataforma de crowdfunding en México que unía a pymes en busca de financiamiento con inversionistas que buscaban obtener mayor rentabilidad sobre su dinero. Empezamos a basar este modelo de negocio sobre la tecnología, lo cual era un área muy desconocida para mí. Empezamos a buscar consultorías que al principio nos parecían como que no entendían este modelo o bien superaban muchísimo el presupuesto, las cotizaciones, el presupuesto que nosotros estábamos destinando para esta área. Por lo que empezamos a buscar otras alternativas. Una de ellas fue buscar freelance, developers freelance. Y nos recomendaron uno muy bueno al que conocimos y cuando nos conocimos nos conectamos. La verdad es que nos encajamos muchísimo, nos sentíamos un equipo muy fuerte, muy multidisciplinario. Entonces empezamos a trabajar y desarrollar todo el modelo en sí. En julio del 2017 fuimos seleccionados por una de las aceleradoras más grandes del mundo. Incluso eran dos, pero voy a hablar acerca de una, Startup Bootcamp. Una de los requisitos que necesitábamos cumplir era poder vivir 3 meses en Ciudad de México, lo cual se nos hacía complicado, principalmente porque yo tenía una hija de 2 años en ese tiempo y se me complicaba mucho el tema de logística, de buscar quién me la cuidara, de buscar cómo involucrarla en mi trabajo, pero bueno, cuando hablamos con el equipo de Startup Bootcamp, nos presentaron un proyecto magnífico que la verdad no podíamos desaprovechar y pues bueno, nos animamos a venirnos a Ciudad de México, tomamos nuestras maletas, en una metí a mi hija y tomamos el avión y nos vinimos a México. Cuando llegamos, la verdad es que coincidimos todos en que habíamos tomado la mejor decisión, principalmente por todo lo que estábamos eh, encontrando, que era bueno, esta parte de la estructura que ellos habían creado para nosotros, donde nos estaban reuniendo a expertos del sistema financiero, directores, ¿sí? Directores del sector financiero, mentores, advisors, inversionistas. Bueno, teníamos de todo, de lo mejor y estábamos fascinados. Además, el equipo que nos estaba ayudando para temas de aceleración estaba haciendo impresionantes cosas con nuestros negocios. Empezamos a hacer todo lo que nos pedían. La verdad que era mucho tiempo, les dedicábamos mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero en un mes estábamos viendo los resultados increíbles que estábamos teniendo. Estábamos teniendo crecimientos de 300%, lo que no habíamos conseguido en un año. Bueno, y con esto, pues llega también un tema de desesperación, de estrés, por el tema de que queríamos que funcionara todo. En cada mesa de discusión que teníamos nosotros con nuestros mentores o advisors, siempre salía a relucir el tema de tecnología. Siempre nos decían, si ustedes hacen esto en tecnología van a obtener esto, si hacen esto van a obtener esto. Y entonces nos pedían cada vez y cada vez y cada vez. Nos dimos cuenta que ya nos estaban pidiendo un monstruo en temas de tecnología, lo cual implicaba muchísimo, principalmente porque nuestras transacciones eran de dinero real, dinero de terceros que nosotros teníamos que proteger. Por lo tanto, nuestra plataforma tenía que ser muy segura. Y bueno, era muy desgastante para nosotros, para mí sobre todo, porque saben que no entendía de tecnología. Yo pensaba que la tecnología era más sencilla, porque yo decía, bueno, a ver, quiero esto aquí, esto acá, y siempre me decía, bueno, pues es que si lo quieres así te vas, nos vamos a llevar tanto tiempo, si lo quieres sacar nos vamos a llevar tanto. Y yo decía, pero a ver, o sea, creo que lo que estoy pidiendo no es tan difícil y muchos se van a sentir identificados conmigo porque cuando no entendemos la tecnología todo parece muy sencillo. Y bueno, empecé a estresar y empecé a presionar mucho al CTO,
Quería que todo el día estuviera totalmente enfocado y programando. Yo era lo que buscaba, que verlo programar y programar y programar. Pero pues había momentos en el que él tenía que aprender cómo hacer las cosas y eran cosas que yo no podía entender y tampoco tolerar de alguna manera. Entonces, pues fue demasiada presión y pues creo que demasiada. Un martes recuerdo que llegamos a la cafetería los tres y él nos comentó, oigan, qué bueno que están aquí, que estamos los tres, quiero hablar con ustedes porque les quiero decir que me voy de la empresa. Considero que el proyecto no da para más, estoy dejando de creer en el proyecto, creo que no tiene futuro. Esas fueron las palabras, creo que no tiene futuro. Y me voy la siguiente semana. Entonces fue algo que no nos esperábamos. En ese momento, bueno, nos miramos, mi socio y yo, y no dijimos ni una palabra. No reclamamos, teníamos ganas de gritar, pero nos guardamos todos los comentarios. Y bueno, cuando llegué a mi lugar de trabajo, me desinflé. Tenía un nudo en mi estómago, quería llorar, quería desahogarme en ese momento con alguien. Pero también, pues estábamos en medio de un programa donde todos los equipos estaban conectados y el mío estaba desconectado. Y estaba muy triste, muy, muy triste. Estaba desconsolada. Recuerdo que lo primero que hice después de terminar el día, porque no nos pudimos ir ese día, fue tomar el teléfono y hablar con uno de nuestros ángeles inversionistas que ya había confiado en nosotros, que también había sido developers anteriormente. Y le dije, ¿sabes qué? Nuestro CTO se va. Me dijo, ¿pero cómo? ¿Cómo que se va en este momento? Estamos en medio de levantar una ronda de inversión. Y yo lo sé. Y yo me siento culpable. Creo que ha sido mi culpa. Estaba llorando desconsolada. Y me dijo, no te preocupes, está bien. Ok. Sigan trabajando, hagan lo que están haciendo bien. Lo vamos a solucionar. Yo les ayudo a estabilizar la plataforma. Pero él había programado en otro lenguaje que no estaba programada nuestra plataforma, pero al final él entendía mejor que nadie esto. Y después de una semana se fue nuestro sitio. Y bueno, seguimos trabajando con el programa. Al cabo de un mes levantamos inversión y con esto también se unió un socio fuerte en tecnología que nos ayudó muchísimo a estabilizarnos y posteriormente ya encontramos al CTO adecuado para la tecnología y seguimos trabajando. En el 2019 vendimos la empresa a una de las financieras más importantes de México, que estaba en Monterrey, lo cual también nos hace cambiarnos de ciudad. Y ahí, pues nos quedamos otra vez sin CTO e invitamos nuevamente a nuestro ex CTO a trabajar con nosotros, porque siempre tuvimos una buena relación. ¿Qué aprendí? Bueno, de las cosas más importantes que aprendí de esta experiencia es que como líderes nos vamos a equivocar en las cosas que desconocemos. Por esto se vuelve muy importante la parte de reclutamiento. Tenemos que reclutar personas expertas que nos ayuden a comprender, que conozcan mejor que nosotros los temas y que nos fortalezcan como empresa. Pero ¿saben qué es lo que tenemos que hacer cuando encontramos a estas personas? Confiar en ellas, ¿sí? No entorpecer su trabajo. Y por otro lado, también aprendí a quitarme la chaqueta de la perfección, que pesa muchísimo. Como emprendedores, luego se nos da mucho a decir, no pasa nada, en mi empresa, no hombre, nunca nos equivocamos.
todo está bien. Y esta parte nos pesa mucho, esta parte duele muchísimo, pesa muchísimo. Cuando me la quité sentí una liberación increíble. Sí nos equivocamos, sí fracasamos. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por escucharme. Nos vemos pronto.